Bienvenidos una vez más a la esencia del Bhakti, una palabra a la vez, donde nos aventuramos a explorar qué es el corazón de la devoción, del amor divino, de esta tradición que gira en torno al amor, a través de sus términos centrales, términos sánscritos que generalmente no pueden ser traducidos a una palabra de ningún otro idioma, y por lo tanto necesitamos sentarnos con ellos el tiempo suficiente para lograr encontrar la realidad que existe más allá de la palabra en sí misma. Entonces el día de hoy es el turno de nosotros, básicamente. La palabra que vamos a estar explorando hoy es Atma, a veces también llamado Atman, a veces traducido como alma, a veces traducido como espíritu. Una palabra muy interesante, ¿no? Traducida como el yo, quienes somos, el ser. Pero en un sentido el término tiene una riqueza mayor, si se quiere, un alcance mucho más amplio, mucho más profundo, no limitado a nosotros mismos, e incluso si lo limitaríamos a nosotros mismos, vamos a tratar de explorar cómo describirnos a nosotros mismos de formas no limitantes. Pero de acuerdo al contexto, y así es como el sánscrito funciona, la palabra Atma puede significar el ser espiritual, puede significar el cuerpo material, puede significar la mente, ¿no? El cuerpo psíquico, puede ser un nombre de Dios, del dulce absoluto. Entonces la palabra Atman puede estar indicando todas estas cosas, dependiendo del contexto, ¿no? Esto no significa que todas estas realidades sean idénticas, que cuerpo, mente, alma, Dios sean uno en todo el sentido de la palabra, al menos esa no es la postura de nuestra tradición, sino más bien, en este caso, lo que significa es que el lenguaje sánscrito, como otros lenguajes, pero especialmente el sánscrito, existe en contexto. Ninguna palabra puede ser traducida si no prestamos atención al contexto en el cual aparece. El contexto es decisivo. Como gusto decir un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto, ¿no? Una palabra puede ser malentendida, una palabra puede volverse un arma y utilizada en un lugar completamente diferente a su propósito original. Al mismo tiempo, para mí es interesante que la palabra Atman pueda aludir al alma, a la psique, a la materia, al ser supremo. Básicamente está acaparando la totalidad de la realidad. Entonces, que esta misma palabra hable de todo sugiere una visión integradora, que es marca registrada de la escuela del Bhakti y de toda tradición mística. En otras palabras, todas estas dimensiones no están enemistadas entre sí, no están enfrentadas, cuerpo, mente, alma, Dios. Todos ellos son diferentes aspectos, en el sentido, existen de manera más cercana el uno al otro de lo que normalmente imaginamos. Aunque no estoy diciendo que cuerpo, mente, alma y Dios sean lo mismo, al mismo tiempo no estamos diciendo son enteramente separados, son enteramente diferentes. Entonces, de esa mirada, materia, conciencia, humano, divino, no son provincias aisladas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Son aspectos entrelazados de una misma conversación más amplia que llamamos realidad, porque al final de cuentas la realidad es relacional, todo existe de manera interrelacionada, interconectada, con un centro en común. Sambandha, llamamos esto en sánscrito, ya llegaremos a Sambandha. Sambandha, todo se encuentra ligado con un centro en común. Todos estamos conectados, todos estamos relacionados, emparentados, todos y todo. Entonces, en un sentido, todo es mi pariente. Todos somos parientes, no solamente mi papá, mi mamá, mi hermano, hermana, esposa, hijo. Ellos son mis parientes, los que tienen mi mismo apellido, mi misma línea sanguínea, por decirlo así. No, el mundo entero es una familia. Vasudhaiva Kutumbakam. Todo existe en diálogo, todo existe en intercambio, ¿no? En dinámica de llamada y respuesta, unida y vuelta. La cuestión no es tanto si hay diálogo o no, si es que la conversación, el intercambio está ocurriendo, pero qué tanto somos capaces de percibirlo y participar en él. Entonces, en ese lugar la palabra Atma interesantemente plantea esa propuesta, ¿no? Si Atma puede referirse a espíritu, alma, mente, cuerpo, Dios, implica que todo ello, llamado con una misma palabra, de alguna manera está más cerca de lo que pensamos. Dicho eso,
el uso más común de la palabra, del término Atman, apunta hacia nosotros mismos, hacia el ser espiritual, hacia el yo, no hacia lo que creemos que somos, no hacia el falso yo, lo que a veces es llamado ego o falso ego, no al personaje social, no a la identidad condicionada, sino a quién realmente somos, al núcleo más profundo de nuestro ser, de nuestra identidad. Un término relacionado a Atman, por ponerme técnico por un momento, es Jiva. Pero la palabra Jiva generalmente se refiere al yo condicionado, al yo envuelto en identidades prestadas, digámoslo así. Al yo identificado con falsas designaciones. Jiva, ¿no? Entonces, y Atma, por otro lado, se refiere al verdadero ser, aquello que permanece intacto en medio, incluso en medio de la confusión, incluso en medio del condicionamiento, ¿no? Atma se refiere al simple e irreductible sentido de yo soy, previo a cualquier etiqueta. Entonces, en ese sentido, toda jiva es un Atma, pero toda Atma no necesariamente es jiva, ¿no? Porque la jiva es el Atman cubierta. Y hay Atmas que no están cubiertas. En ese caso no vamos a utilizar la palabra jiva. Simplemente para una nota de pie para aclarar este detalle técnico. Y obviamente en este sentido, si Atma se refiere al ser, muchas veces una terminología utilizada especialmente hoy en día es la palabra conciencia, que es uno de los elementos del ser, Sat-Chit Ananda, Chit. Tiene que ver con conciencia, ¿no? No solo una propiedad del alma, sino qué es el alma, ¿no? El alma es Sat, existe eternamente, es Chit, es consciente, y hay Ananda. Y en este caso se define principalmente el alma está libre de sufrimiento y de miseria en su ser intrínseco y posee el potencial, como vamos a ver en un momento, para experimentar toda una gama de formas de Ananda, de dicha, de gozo. Pero hablando de conciencia por un momento, entrando en el diálogo contemporáneo con la ciencia, en donde todavía sigue siendo un misterio, especialmente si la ciencia se maneja de manera cientificista, en donde se asume de antemano que la ciencia es un subproducto, la conciencia es un subproducto del cerebro, pero nosotros diríamos, no, la conciencia es irreductible. No puede, de hecho, uno no podría negar la conciencia sin presuponerla. El hecho de que, si yo digo la conciencia no existe, necesito conciencia para aclamar eso. Dudar de una experiencia ya es una forma de experiencia. Entonces, si hay algo que no podemos negar, hay tantas cosas que podemos negar o dudar, pero el hecho de que yo existo es innegable, es una experiencia inmediata. Obviamente puedo elegir dudar, puedo estar alucinando, pero en la inmediatez es algo que está allí, que habla de quién somos, que habla del sentido perdurable del Atman. Podemos cuestionar el mundo, podemos cuestionar el cuerpo, los pensamientos, podemos cuestionar tantas cosas, podemos cuestionarlo todo, pero en un sentido no podemos negar el hecho de que somos conscientes, el hecho de que estamos conscientes. Entonces, en ese sentido, la conciencia permanece como una base silenciosa, si se quiere, de toda afirmación, incluso de toda duda. De otra manera, hablar de Atman. Y obviamente cuando hablamos de Atman, y hablé de Atman como perdurable, somos quienes somos, eso no cambia, no es que nos convertimos en otra alma, en otro ser, somos reemplazados. Pero eso no implica que el Atman sea estático o estática. Hasta un punto podemos invocar género aquí. Y una terminología sánscrita que también se aplica a Atman es Tatasta. Habrán escuchado el término Tatasta Shakti, que en un sentido implica somos energía liminal. Interesantemente, somos una unidad de potencial. Nos encontramos una realidad situada en umbral, por decirlo así, abierta a múltiples posibilidades. Como gusto decir, somos una unidad de potencialidad. Lo que somos, que siempre vamos a ser, no se reduce a lo que ya manifestamos, ¿no? También incluye todo aquello que podríamos llegar a ser. Como Einstein diría, uno al analizar una cosa debe analizar lo que la cosa es, además de lo que la cosa puede llegar a ser, la cosa, la persona, lo que fuere. Que es algo además de su potencial, el potencial latente. Entonces, Atman es algo, como acabamos de definir y estamos tratando de definir, y parte de ese algo, o la totalidad de ese algo es que hay una potencialidad y también debemos ser definidos en base a nuestro devenir, aquello a lo que podemos llegar a ser.
En ese sentido, el futuro no está cerrado, el futuro no está determinado, predeterminado, y la identidad del alma se despliega, la expresión de quienes somos se despliega a través de libre albedrío, de elecciones continuas. Y como decimos siempre, el amor únicamente tiene sentido si es libre, ¿no? Si hay participantes libres que escogen voluntariamente amar, ser amados, reciprocar de manera única y específica, y existe todo un ámbito de potencial en relación a esas elecciones que podemos tomar. Entonces la dignidad del Atma no reside únicamente en su estado actual, en lo que somos, sino también en su potencial infinito de crecimiento, de realización, de amorosidad. Y por ello también tenemos el término Mahatma utilizado en sánscrito. Krishna se refiere a ese término en el Bhagavad Gita 2 veces para indicar a sus amantes, ¿no? A sus devotos, que son grandes almas, Mahatma. Esto no quiere decir que el Atma aumenta de tamaño, pero está utilizando ese término para sus bhaktas, para aquellos que aman, indicando el potencial del Atma. El potencial último del Atma tiene que ver con amor. Y cuando alguien explora ese potencial y lo despliega, el Atma se vuelve Mahatma. De vuelta, no es que el Atma aumente de tamaño, pero una persona llega a habitar más plenamente la tierra de su potencial, por decirlo así, la grandeza que ya estaba presente en ella y en términos de todo lo que podía llegar a ser. Entonces un Mahatma no es que adquiere una esencia nueva en un sentido, que se transforma completamente de raíz, pero simplemente como Atma se abre al potencial del ingreso del Bhakti, del ingreso de la gracia divina, actualiza más profundamente lo que siempre tuvo en términos de potencial, en este caso potencial para amar, así como una lámpara tiene el potencial de dar luz si es puesta con una corriente eléctrica determinada. Entonces uno logra realizar no solo lo que el alma es, sino también de vuelta lo que podemos llegar a expresar. Ya lo que somos es increíble y todo lo que podemos llegar a ser es parte de lo que somos y por lo tanto es igualmente increíble. Y obviamente por contraste, para contrastar por un momento muchas veces lamentablemente solemos definirnos de otras maneras, ¿no? De manera negativa, ¿no? Solemos simplemente definirnos como hablamos previamente en nuestro episodio sobre Akinchana. Soy lo que tengo, o por lo que conocemos, soy la información que adquiero, por lo que hacemos, soy un hacer humano más que un ser humano, por lo que otros piensan de mí, Vox Populi, ¿no? O por lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, que muchas veces es la peor de las opciones, ya que muchas veces no nos vemos de la manera más generosa, sino todo lo contrario. Y todas estas fórmulas generan un tipo de encierro, porque dependen de factores cambiantes. Lo que tengo hoy, lo que puedo perder mañana, lo que el otro piense de mí que quizás cambie de opinión, lo que yo mismo piense de mí que puede cambiar de opinión al momento. Entonces es necesario dejar caer estas máscaras, estas falsas designaciones, estos upadis en sánscrito. Cuando esto cae, también cae de vuelta la identidad construida en base a ellas, pero para eso obviamente necesitamos tener un sentido de identidad sólido y permanente, de manera que podamos animarnos a perder el falso sentido de identidad y no temer y quedar paralizados por la posibilidad de quedarnos sin identidad por completo. Entonces, el Atma, nuestra esencia, quienes somos, es anterior a la posesión, a lo que creemos que nos pertenece, anterior al rendimiento, anterior a la reputación, a la opinión pública, anterior al juicio, a la autoevaluación. El Atma permanece allí, el Atma señala un valor intrínseco, de vuelta que no depende de logros externos en absoluto. Debemos encontrar esperanza, alivio, refugio en esa realidad y tratar de tener una experiencia de quiénes somos, ¿no? Y en última instancia, más que definirnos y evaluarnos en base a, como decíamos, posesión, acción, resultado, rendimiento, opinión pública, nuestra propia visión, se nos invita a vernos a nosotros mismos como estamos siendo vistos a través de los ojos iluminados del dulce absoluto de la divinidad y de aquellos que están iluminados también y que lo ven todo con ojos de sobriedad y cordura. Entonces, de esa mirada divina, no somos un currículum, no somos una suma de éxitos y fracasos,
somos seres profundamente increíbles, aceptados y amados. El alma es incondicionalmente vista, sostenida, abrazada, amada por Dios. Esa es una de nuestras identidades. Soy alguien amado por la divinidad. Podemos quedarnos allí por un buen tiempo. Y muchas veces esa es una de las mayores tragedias que podemos atravesar. No es tanto que el alma carezca de valor, sino que no sepamos ver la unidad de valor que ya somos, la unidad de propósito, la unidad de potencial. Muchas veces caminamos por la vida ignorando nuestra propia dignidad esencial, ¿no? No vivimos una vida dignificante. Pero por contraste, en la tradición del Bhakti, yendo al Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 19, Bhagavan Sri Krishna dice: el Atma es Ascharya. Utiliza la palabra Ascharya 3 veces. Ascharya significa asombroso, maravilloso, fascinante, milagroso, choqueantemente increíble. Todo eso significa Ascharya y mucho más. Y 3 veces Krishna dice eso en el Bhagavad Gita: tú eres increíble, increíble, increíble. Tú eres fascinante, maravilloso, extraordinario. No para que nos sintamos orgullosos, pues no nos se los está diciendo solo a nosotros, sino cada Atman es eso. Entonces el Atman no es un detalle menor dentro del universo, por decirlo así, sino una realidad admirable. Aunque por momentos, para generar cierta humildad, se puede hablar de nosotros como el alma es insignificante, muy pequeña, infinitesimal. Pero más desde la idea de todo eso no es tanto para que nos sintamos mal acerca de quiénes somos, sino para decir el alma no puede ser medida. A veces el tamaño del alma equivale a la 10.000ª parte de la punta de un cabello. En un sentido uno puede tomarlo tóxicamente y decir: estoy al borde de la no existencia, no soy nadie. Pero la idea es: ¿quién puede medir la 10.000ª parte de la punta de un cabello? El alma es inmedible. Estamos hablando de otra categoría. No tratemos de medir, de capturar al alma, y de ese lado es increíble. No, el alma, como digo, no es un detalle menor en la creación, es una realidad admirable. Pero nosotros no somos nuestra propia creación, por lo tanto no tenemos ninguna razón de enorgullecernos y andar por la vida diciendo soy increíble. Todo es increíble. Ascharya es un término utilizado también para la creación del mundo material en el Srimad Bhagavatam. A fin de cuentas, todo es increíble cuando es visto desde el ojo apropiado. Entonces, si la existencia es maravillosa, nosotros como parte de esa existencia compartimos esa maravilla. Desde un lugar de vuelta que nos vuelva humildes, que nos haga sentir parte de algo más grande a nosotros mismos. Pero como digo, en contraste, cuando no estamos conscientes de esta realidad, vivimos como si fuéramos polvo simplemente. Aunque el polvo es maravilloso también. Como si fuéramos limitación, como si fuéramos defecto. Y eso es una ceguera trágica, una ceguera interior que muchas veces produce un rechazo de uno mismo, vergüenza, culpa tóxica y un olvido de que lo sagrado ya está presente. Entonces, Atman trata de llevarnos a esa realidad, a ese asombro, a eso increíble que siempre está, a ese centro silencioso que permanece cuando los roles cambian, cuando los altibajos se manifiestan, cuando hay estados emocionales, confusión, éxito, fracaso, van y vienen. Pero hay en nosotros alguien, o nosotros somos ese alguien que observa todo ello. Shakshi, el testigo, ¿no? Aquel que experimenta, aquel que es testigo de aquellos vaivenes, de aquellos movimientos, ¿no? Quizás psíquicamente nos identificamos con una versión parcial de nosotros mismos y nos sentimos rotos, fracturados, fragmentados, exaltados, perdidos. Pero el que atraviesa esas experiencias permanece. Y ese somos nosotros, ese es el Atma, ese testigo interior, que ha estado presente desde la infancia, por decirlo así, desde el tiempo sin comienzo, ya que el Atma no tiene comienzo y no tiene fin, y seguimos estando aquí. Entonces, por debajo del ánimo cambiante, de las narrativas mentales, de la duda personal, de aquello que incluso me lleva a cuestionar mi propia existencia, algo continúa existiendo con estabilidad, con firmeza. Ese núcleo no desaparece con cada crisis que llega. Eso somos nosotros. Pero nosotros, como digo, somos una unidad de potencial y el Atma no existe de manera aislada. Como dijimos antes, hay interconexión. La tendencia natural del Atma, explorando su potencial en Bhakti, es hacia la comunión, la común unión, ¿no? La relación en términos de amor divino, con todo lo que existe.
tenemos una individualidad, al menos de la tradición del Bhakti, vamos a considerar el alma es eternamente individual, irrepetible, conserva su singularidad eternamente, pero al mismo tiempo se encuentra plenamente en relación y por eso encuentra plenitud en conexión, en reconocer la interrelacionalidad de todo lo que existe. Por eso el sentido profundo del yo no termina en yo soy, ¿no? No culmina en esa declaración, aunque es una declaración importante. También incluye yo estoy hecho para algo más que mí mismo. No existo, como digo, alienado, separado, de manera narcisista conmigo como el único punto de referencia final. Existo para algo más, ¿no? Y ese algo más, de vuelta, se expresa, diríamos nosotros, como amor, como participación en la realidad, como vínculo profundo. De vuelta, el alma no fue hecha para encerrarse, sino para relacionarse. Olvidar esto es básicamente vivir en el exilio, vivir en una isla, confinarnos a un tipo de separación que es imposible en última instancia. Entonces es vivir una ilusión imposible. Y tomar conciencia o recordar aquello que siempre fue, volver a participar conscientemente en el gran diálogo de la existencia, en la gran danza conversacional de todo lo que existe. Así que esa es la conclusión, espero que sea clara, ¿no? El Atma no es simplemente especial, increíble, maravillosa, también extraordinariamente valiosa y una unidad con potencial ilimitado en el marco del amor divino, donde el Atma se vuelve Mahatma, donde explora sus plenas capacidades y posibilidades en el contexto del Bhakti. Entonces, quizás la cosa más urgente no sea convertirnos en otra cosa, sino finalmente ver quién somos, lo que ya somos y todo lo que podemos llegar a ser por lo que ya somos como una unidad de potencial. Así que algunas reflexiones esta semana sobre el término Atman, en nuestra serie de la esencia del Bhakti, una palabra a la vez. Siéntanse libres de compartir en la sección comentarios sus reflexiones, sus sensaciones, sus realizaciones en relación a este término en particular, y nos vamos a estar viendo la próxima semana para explorar un nuevo término en la esencia del Bhakti, una palabra a la vez.